este video vamos a ver un resumen de los puntos que nos faltan tratar, que no son muy largos, por eso vamos a agruparlos todos en un solo video. Estamos en la sección de skinning, por supuesto, de la página de Flow Player, donde al entrar en la página de Flow Player se pueden encontrar con que ya salió la versión 6.0 de Flow Player con una API totalmente independiente de jQuery, de la cual vamos a hacer una breve acotación al final del video. Dentro de la sección de Setup nos vamos a ir a la configuración de video, si no mal recuerdo, a ver, de un momento. ¿Dónde estamos acá? Acá. Vamos a ir a Video Format. Vamos a ver los distintos formatos de video. Hacemos clic, se nos lleva a esta sección donde mi mouse anda un poquito mal, por eso se va para cualquier lado. Donde acá tenemos una tabla con las distintas descripciones de formatos de video, donde lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Esto se lee así, hacia abajo. O sea, este es el orden en el que tienen que poner los formatos de video dentro de la configuración del Flow Player. Empezando por el HLS, bien, para HTML5, luego el HTS con soporte para Flash, así hasta la última opción, que va a ser el FLV con el motor de Flash. Bien, obviamente esto es el motor de Flow Player que se va a utilizar. Primero en HLS se utiliza el HTML5, si no se puede con el motor Flash, y así sucesivamente. Los distintos formatos tienen que ir exactamente en este orden. Eso es lo que tienen que tener en cuenta y aprenderse, tanto para configurarlos con la etiqueta HTML5 como para configurarlo pura y exclusivamente con JavaScript, teniendo en cuenta los distintos parámetros de la API de Flow Player. Aquí hay algunos formatos que están en rojo, como el OGG y el FLV, donde se nos hacen algunas advertencias aquí abajo que ya las habíamos mencionado anteriormente. Yo le diría que las lean para tener digamos, una idea de qué es lo que está pasando, donde se nos indica que, por ejemplo, para algunos navegadores, algunos browsers, no soportan el formato WebM, pero sí el OGG. Por eso, como ven, el OGG está luego del WebM, y antes del WebM tenemos los formatos MP4. Lean las advertencias que están acá abajo, no son muy complicadas, pueden traducirlas con el Google Chrome. Luego, abajo tenemos la sección de HLS, donde también es básicamente un texto donde se nos indica cómo se trata el HLS en el Flow Player y qué motor va a tratar de reproducirlo, que tiene relación con lo que indicamos aquí arriba. Primero hay que poner el HLS con el motor HTML5, y si no puede el HTML5, que se intente reproducir con el motor Flash, y si no, va por alguna de las otras extensiones de videos. Ahora nos vamos a ir a la opción del RTMP, que está acá abajo dentro de la sección de configuración. Tampoco es una sección muy extensa. Básicamente lo que hay que tener en cuenta dentro de la configuración del Flow Player son los atributos, que son los que más van a usar. El atributo Buffer Time, que es el tiempo que va a cargar antes de que se comience a reproducir. El RTMP, que por supuesto tiene que estar en True para que se lo soporte. Y la URL, que sería la URL absoluta del servidor Flash de RTMP con el que estamos transmitiendo. Los otros atributos son opcionales, el subscribe, por ejemplo, o el proxy, dependiendo de si estén usando un proxy o no. ¿Ok? Básicamente es esa la configuración que tienen que realizar. Aquí abajo hay una configuración global con JavaScript, donde tenemos, por ejemplo, dentro del .conf, acá dentro del flowplayer.conf, que sería la configuración, tenemos, por ejemplo, en este caso el Analytics, bien, donde se está proveyendo nuestro código de nuestra cuenta de Google Analytics, que es para llevar unas estadísticas de las reproducciones que tiene nuestro video, el tiempo que se ha reproducido, cuánto se ha visto, desde qué zonas y demás. Una configuración interesante que quería mencionarles, nada más. Ahora nos vamos a ir a la sección de la configuración que está aquí abajo, que se llama iframe.
que también es una sección corta y poco complicada. Como pueden ver, es únicamente esta sección aquí, donde se nos dice que podemos llamar al Flow Player con un iframe. ¿Qué es lo que va a pasar? La API de Flow Player va a reemplazar el iframe por el reproductor. Eso es básicamente lo que va a pasar. Dentro de la etiqueta iframe, que es una etiqueta vacía, aunque podemos ponerle algo de texto adentro si queremos, pero no se los recomiendo. Están los distintos atributos que en este caso están dispuestos uno sobre el otro para que quede, digamos, visualmente más entendible. Tenemos el atributo src, el width y el soporte para WebKit, donde le estamos dando el full screen, o sea, la pantalla completa. WebKit allow full screen, o sea, permita la pantalla completa. Moz allow full screen para que permita la pantalla completa en Mozilla Firefox. Y el allow full screen que actuaría en los demás navegadores, como por ejemplo Opera, para que permita la pantalla completa, que como ven todos se setean en true. Esto podría estar todo en una sola línea y va a funcionar de manera correcta. Está puesto así un atributo bajo el otro para que sea, digamos, más fácil entender la configuración de lo que se está haciendo. Básicamente es esa la configuración. Aquí hay un ejemplo, ya lo dejo a criterio de cada uno verlo. No es muy complicado configurar esta parte del Flow Player. Ahora nos vamos a ir a esta sección que está aquí arriba, que se llama Skinning. Es la que vamos a ver ahora seguidamente. Hacemos clic para que nos lleve ahí. Bien, el Skinning es la configuración visual del Flow Player, que no es más que código CSS. Bien, más específicamente es código CSS3. Lo único que tienen que saber es CSS. Hay varios tutoriales por la web, dado que en estos tutoriales únicamente estamos mostrando las configuraciones de los reproductores HTML5, puntualmente del JWP y Flow Player, que son los más conocidos y usados. No vamos a ponernos a explicar cómo hacer todo el skin y todos los cambios en CSS. Para eso hay páginas como cssya.com.ar y otras, donde hay pequeños tutoriales para entender y aprender cómo manejar el CSS. Básicamente lo que vamos a ver de acá es el hecho de que Flow Player nos provee estos tres digamos, archivos, mejor dicho, documentos CSS o archivos CSS, que son los que nos dan las distintas configuraciones visuales del Flow Player. Tenemos el minimalist, el funcional y el playful. Eso lo podemos modificar nosotros. Al final de estos videos les voy a mostrar una herramienta con la que se puede hacer esa modificación visual sin tener conocimiento CSS3, y luego podemos guardar esas modificaciones en nuestra cuenta de Flow Player. O sea que en principio hay que primero tienen que registrarse como usuarios de Flow Player, y desde dentro de su cuenta pueden descargar estos archivos modificados. Básicamente podemos modificar todo el aspecto visual del Flow Player. Obviamente, para quienes sepan configurar con CSS, o para quienes sepan o conozcan el lenguaje CSS, va a ser sumamente sencillo. Lo único que quiero mostrar puntualmente acá es el soporte right to left, que es para, por ejemplo, países orientales. Como ven acá, en el body se pone la propiedad direction y se declara como right to left. Esa sería la abreviatura con la que lo declaramos, ¿no es cierto? También podemos declarar en el Flow Player, en la clase Flow Player, direction right to left. No es muy complicado. Después tenemos las clases modificadoras, o con las que podemos nosotros también trabajar y modificar, donde acá se nos da un listado de las clases que se utilizan. Como pueden ver, acá están los nombres: el aside-medio time, fixed-medio controls, no-medio background, no-medio mute, que van realizando distintas configuraciones visuales en nuestro Flow Player. Los estados, o sea, las clases de estado. Bien, que por ejemplo acá tenemos los estados isTouch, o sea, si es tocado, isSplash, si hay un splash, isMute, si está en silencio, isCloseable, si es para, digamos, posible cerrarlo, y demás. Todas esas clases las podemos modificar nosotros en el aspecto en el que se ven, de qué color, de qué tamaño, con qué fuentes, con qué iconos y demás. Luego tenemos una sección que dice programando el CSS, o un ejemplo de programación de CSS,
donde tenemos la demo acá abajo para verificar. Eso ya se lo dejo a criterio de ustedes. Básicamente lo que hace es pasarle el archivo personalizado de CSS vía JavaScript con las configuraciones de la API. Como pueden ver, está con la configuración que realizamos siempre, y luego acá en la clase fp-timeline root le pasa una propiedad CSS donde se declara todo lo que, digamos, lo que queremos pasarle, la clase test y demás. Acá abajo, por ejemplo, hay una clase CSS de ejemplo, la clase FlowPlayer, la clase isMouseOut y la clase fp-timeline medio timeline, y se declara todo con una altura de 0, con un height de 0, o sea que prácticamente no va a ser visible. O sea, ven que acá tenemos una de estas clases de estado. O sea, si el mouse está fuera del reproductor, la altura es 0, desaparece. Cuando ponemos el mouse sobre el reproductor, va a aparecer. Ese sería el comportamiento, ¿no? O sea, habría que declarar que la clase mouse in tiene que estar con una altura de 100 píxeles, por ejemplo. Acá tenemos todas las clases, a ver si encontramos isMouseOver. Ahí está, esta es isMouseOut, isMouseOver, perdón, no isMouseIn. Entonces se declararía, por ejemplo, en la clase, después de eso, se declararía la clase isMouseOver, o sea, si el mouse está sobre, la altura va a ser de 100 píxeles o de 150 píxeles. Es sencillo, como pueden ver. Luego tenemos las configuraciones de estado, donde tenemos las siguientes clases que manejan los estados: isClosable, isLive, isSplash, que son para manejar los estados. Y por último tenemos las clases que manejan extensiones y plugins de estado, como por ejemplo la clase Que, y que vamos a ver un video más adelante, o perdón, vamos a ver más adelante en este video, donde va la clase Que, y esto que está entre corchetes significa el index, es decir, el clase Que 1, Que 2, Que 3 y demás. Lo mismo para el quality y entre corchetes, entre llaves tenemos quality, que sería la calidad en la que queremos que se vea, o sea, quality-1080, por ejemplo, para 1080 píxeles. Esas son las clases que manejan extensiones y plugins de estado. Y por último tenemos acá un ejemplo de un HTML con distintas clases y demás que pueden analizarlo. O sea, están, por ejemplo, los distintos div con sus clases correspondientes. Por ejemplo, acá tenemos un div con fp-volume, perdón, que sería la parte del Flow Player donde aparece el volumen. Ven, ahí pueden poner algún icono que ustedes quieran, o pueden declarar el tamaño y demás. O sea, este sería el HTML que se genera en nuestra página cuando llamamos al Flow Player, ¿no es cierto? O sea, el HTML que genera la API de Flow Player y con sus distintas clases, ¿no? Entonces nos da un ejemplo para que podamos ver dónde y cómo se utilizan las distintas clases, y así poder ir modificándolas nosotros si es que queremos hacerlo manualmente, creando nuestro propio archivo CSS, o desde la herramienta que voy a mostrar al final de esta serie de videos cortos, donde se lo puede hacer de manera visual. Y abajo hay elementos personalizados que podemos personalizar, por ejemplo el FP Toggle, y un menú contextual que, como ven, el HTML es simple, no varía a diferencia de lo que hacemos quienes se hagan diseño web y demás con un menú. Por ejemplo, está el div con clase fp-context-menu, que es para indicarle a la API de FlowPlayer que eso es un menú contextual, y esa clase también se utiliza desde el archivo por defecto de estilo de, por ejemplo, el minimalist, para darle un aspecto estético. Es una UL, o sea, una lista desordenada, y cada LI, o sea, cada elemento de la lista contiene una etiqueta A con obviamente el atributo href, que indica la ruta, o ya sea la URL absoluta o la URL relativa, o el ID al cual va a llevar cuando se presione sobre ese link, y un texto que nos dice a dónde remite ese link, ¿no? First menu item está aquí por decirlo, y second menu item, o sea, el segundo ítem del menú. Es básicamente HTML y CSS, nada más.
No vamos a dar o no vamos a explayarnos mayormente en esto porque es muy simple, muy sencillo. El CSS es igual de sencillo que el HTML, no hay mucho para explayarse, es cuestión de ponerse a leer un poco y practicar, más que nada, es tocar. Esto sería todo con respecto a esta sección de skinning, donde podemos configurar todo el aspecto visual de nuestro Flow Player. Ahora nos vamos a ir a los web points, que es esta sección aquí arriba en el menú, está aquí. Vamos a hacer clic ahí y nos va a llevar a esta sección donde tenemos la siguiente documentación. ¿Qué son los web points? Son distintos configuraciones o seteos que podemos realizar en el video. Es decir, por ejemplo, podemos hacer que aparezca un subtítulo en determinado tiempo de reproducción del video, o que el video se reproduzca hasta determinado tiempo y luego comience a reproducirse otro video durante determinado tiempo, durante unos 5 segundos por ejemplo, y de ahí que vuelva al video original. Todo eso se puede hacer con los web points, donde se le indica con medidas de tiempo qué es lo que va a suceder o qué vamos a realizar. No he visto que se lo utilice mucho, pero por ejemplo estaría útil para si tenemos algún video explicativo, por ejemplo que cuando se trata algún tema que puede que no sea conocido por la audiencia, el salte a un video donde se explica o donde digamos está explicando de manera sintáctica o resumida lo que queremos indicar, y luego que vuelva a la reproducción del video original donde se sigue con la explicación que estamos tratando. Básicamente hay que tener en cuenta de que para agregar, remover algún contenido HTML hay que esperar a que Ajax haya cargado. Y bueno, hay distintas demostraciones aquí en esta sección de lo que se puede hacer con los web points cliqueables, extensión de subtítulos y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que a nosotros nos interesa es la parte de la configuración, que es el setting up que tenemos acá, donde tenemos como siempre las dos configuraciones, tanto en la etiqueta HTML, como se puede apreciar aquí arriba, como en la API de JavaScript de Flow Player. En la etiqueta HTML utilizamos el atributo data web points igual, y entre comillas dentro de corchetes se establece todo: 1.5, 2, 3, siempre separado por coma y -1, como se puede apreciar. Y en la configuración de JavaScript, como saben, se está cargando aquí el Flow Player en el div con clase Player y con clase, y bueno, se está configurando el Flow Player, por eso dice .flow player, y luego se configura el objeto o el elemento web points también dentro de corchetes y se establece 10.4, estos son segundos, 23.5 y demás. Y acá entre llaves se digamos, programa o se establece lo que se quiere realizar. Aquí abajo tenemos un ejemplo de web points y la página para ver los ejemplos. Vamos a abrirla. Como pueden ver, es perdón, es toda esta sección donde dentro del div, bueno, se establecen los distintos parámetros de lo que se está queriendo, el data splash y demás, los distintos atributos de cómo se va a ver el reproductor. Luego está la etiqueta video, que abre y cierra aquí en esta sección donde está el video que se va a reproducir con sus diferentes formatos. Como pueden ver, es el mismo video Nice 3, pero en el formato primero M3U8, que es de HLS o Apple, luego en WebM y luego en MP4. Si quieren corroborar, van a notar que siempre se respeta el orden que veíamos en formato de video. Luego tenemos algo que vamos a ver después, que es las etiquetas Prep y Next, digamos, para pasar al video previo o siguiente en una lista de reproducción. Luego tenemos la sección que vemos aquí abajo, que dentro de un div, que es una lista de reproducción, por eso tiene la clase fp-medio playlist, donde están los diferentes videos que se van a ir reproduciendo: noche 3, noche 1, noche 5 y noche 6. Como se pueden ver, todos en formato de MP4. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se configura la playlist. Lo que nos interesa es que dentro de la playlist está seteado o está configurado
los distintos queue en el atributo queue. Como ven acá, data-medio queue, perdón, igual. Y dentro de corchetes se configura lo que se va a mostrar. Desde este video, por ejemplo, se va a reproducir desde el 0.5 segundos a 1 segundo. Este de 0.9 a 1 segundo y medio. Y los otros dos se van a reproducir de manera completa. O sea, en estos dos primeros solamente se van a reproducir prácticamente 1 segundo. Y en los otros se va a reproducir el video completo. Acá está la página. Como les decía, aquí abajo. Acá se puede ver el código en jQuery de cómo se hace esto. Si lo quieren hacer con jQuery, se lo puede hacer también sin necesidad de hacer todo esto en HTML5. Y acá está la página donde podemos ver cómo queda el ejemplo, que aquí abajo tenemos los queue que se configuraron. Estos dos recuerden que se reproducen de manera completa, estos dos solamente unos segundos, y acá está el reproductor. Ya les dejo acá a criterio de cada uno ver cómo se realiza cómo queda esta reproducción, ver esta demostración. Nosotros vamos a seguir hacia abajo, donde se habla de la configuración del reproductor. Acá siempre nos dan las distintas propiedades que hay que tener en cuenta en el reproductor, cómo configurarla. Y en o sea, esto es dentro de la configuración de JavaScript, ¿no? O sea, en las configuraciones del reproductor. Y esto es en las configuraciones del clip, donde ahí dentro del clip, de las opciones del clip, van los queue. O sea, el queue no es una configuración del reproductor, sino es una configuración del clip, o sea, del video. Luego tenemos, bueno, las clases CSS que se utilizan. Como pueden ver, se establecen clases como Q1, Q2, por ejemplo, como está acá, y así sucesivamente. Y bueno, dentro de cada una de esas clases se le da, por ejemplo, una opacity 0 al principio en el punto info, y en los otros opacity 1 y una transición de 5 segundos en la propiedad de opacity, o sea, de la opacidad que tiene el elemento. Y por último, como siempre, FlowPlayer nos deja una descripción de los distintos elementos de la API, donde tenemos las propiedades, queuePoints, que nos dice que es un array, ya lo vamos a ver, y los métodos que tiene este queuePoint. Bien, add queuePoint, y entre paréntesis se pone el queuePoint, que sería el array. Luego tenemos remove queuePoint y la posición, y set queuePoint, y tenemos los queuePoints, que también sería este array. Luego tenemos los eventos de queuePoint, que es con jQuery. Acá está la configuración. No muchos lo van a utilizar, algunos sí, no es muy difícil. Como pueden ver, siempre están dentro de la configuración del FlowPlayer. Y hay una configuración, por ejemplo, de left y top y del queuePoint con las distintas configuraciones. Ya eso lo dejo a criterio de cada uno, no es muy complicado. Como verán, no son más que 4 o 5 líneas de código. Luego tenemos, bueno, los queuePoint cliqueables, que son como los de la página de demostración que les mostraba recién. Acá está digamos, el ejemplo de HTML que se hace, y como pueden ver, los queuePoint cliqueables no son más que anclas o que etiquetas a o que links, donde se les pone una clase que es fp-medio queuePoint, y se le puede dar un estilo desde nuestro CSS o directamente un estilo con el atributo style dentro de la etiqueta. Podemos abrir esto en una página aleatoria, y como pueden ver, acá están los queuePoint. Acá hay un queuePoint, acá hay otro queuePoint, acá hay otro queuePoint, queuePoint y demás. Y podemos ir haciendo clic y vemos cómo nos lleva. Hacemos clic y vemos que nos lleva a los 5 segundos del video. Si hacemos clic acá, vemos que nos lleva a los 12, acá a los 18, acá a los 23, acá a los 26 y acá a los 30. Como pueden ver, los queuePoint están puestos más o menos a la altura donde se va a cargar el video. Es bastante interesante, sobre todo por ahí si queremos hacer más que nada, digamos, en un solo video que nosotros hacemos, poner iconos, imágenes o link
donde por ejemplo decimos a esta altura se trata tal configuración, a esta altura se trata tal otra, como para que quien esté viendo, si por ejemplo ya conoce la configuración básica y solo quiere ir a, por ejemplo, la configuración de QuePoint, ponemos por ejemplo acá QuePoint y al hacer clic directamente lo lleva a la parte del video donde se empieza a explicar la configuración del QuePoint. Es bastante interesante, bastante similar a lo que hace YouTube en algunos casos. Con esto damos por finalizada la explicación de los QuePoint. Creo que con este último ejemplo de los QuePoint clicables y cómo nos lleva a distintas secciones del video quedó más explícito para qué podemos utilizar los QuePoint. Pero no se limita solo a eso, sino que como dijimos podemos cargar incluso otros videos dentro del mismo reproductor, paralizando el video primario, que es el que se está mostrando como en el primer ejemplo que se mostraba.